Buenas tardes a cada uno de ustedes. El día de hoy vamos a entrar al estudio de nuestro tema, la personalidad y la esencia. Primeramente, partamos del punto que estos estudios, el enfoque de este tema, corresponde al estudio de la psicología del despertar de la conciencia. Esta psicología del despertar de la conciencia implica que usted se la va a aplicar a sí mismo, que es un estudio de la psicología humana no para emplearla, aplicarla en otro ser humano, sino que directamente para que usted se la aplique, la desarrolle, usted en el estudio sobre sí mismo, emplee esta psicología y poco a poco se vaya descubriendo, se vaya conociendo. Entonces el enfoque es hacia nuestro propio estudio, hacia nuestro propio conocimiento. Desde hace siglos, los maestros iluminados han entregado esta división en dos aspectos muy importantes: la personalidad y la esencia. Entremos entonces al estudio y digamos que cuando un ser humano nace, nacen tres máquinas. La una independiente totalmente de la otra. Estas tres máquinas no tienen nada en común. Estas tres máquinas, cada uno tiene su formación y luego su desarrollo. La primera sería el cuerpo humano. La segunda, la esencia, y la tercera, la personalidad. Como nosotros comprendemos, no depende de nada en absoluto de nosotros, el cuerpo físico con el que nacemos. Nadie de nosotros ha decidido, ha pensado o ha pedido las características de su cuerpo físico, los estados de salud, de vitalidad, sus características básicas, color de la piel. Eso no lo hemos pedido, lo recibimos. Entonces esta máquina, la primera, diríamos, está regida por varios elementos, como la herencia, como las circunstancias en las que vive, la situación geográfica, etcétera, etcétera. Leyes biológicas que nos explican el desarrollo del cuerpo humano. La segunda, la esencia, es esa partícula profunda, como lo dice la palabra. La esencia sería el substratum, lo que destilamos nosotros, por ejemplo, de 1 tonelada de pétalos de rosas. Nosotros lograremos destilar quizás 1 onza de esencia, de perfume de rosas. Asimismo, el ser humano tiene una quinta esencia, la parte profunda, eterna, divina del ser humano. Ese es el segundo elemento, la esencia. Y luego, el tercero, entonces encontramos la personalidad. Esta personalidad va formando, desarrollando en base a las circunstancias, el medio ambiente que rodea a la criatura y que conforme va creciendo, va formando poco a poco cada película que nos rodea, que le llamamos personalidad. Entonces, trabajemos hoy este tema, personalidad y esencia. Bien, la personalidad comienza a formarse desde los primeros días en que nacemos. Todo lo que el niño percibe a través de sus 5 sentidos, todos los elementos que implican la crianza del niño, la formación del niño, van depositándose en él y comienzan a formar esta humana personalidad. Los 5 sentidos, la crianza, la imitación, los ejemplos que recibe de sus padres y también
todas las resistencias que él tiene porque las personas que lo rodean no vean lo que en el fondo es su realidad, lo que él trae. Comienzan a manifestarse desde temprana edad estas resistencias. La personalidad poco a poco va desarrollándose conforme el niño entra a la educación formal, el ambiente del hogar, las enseñanzas de los padres, la crianza, todo lo que implica las buenas costumbres. Comenzamos a educar al niño, comenzamos a enseñarle ciertas costumbres. Todo esto ya va cristalizando en la personalidad. Y decimos que a los 7 añitos, a los 7 años, la personalidad del ser humano está definida. En todos sus lineamientos básicos, la personalidad queda definida a los 7 años. Pero lógicamente que la vamos robusteciendo y la vamos desarrollando a lo largo de toda nuestra vida. A esto le llamamos la segunda etapa. Si el niño es testigo de peleas, de violencia, quizás el padre llega embriagado, bajo efectos del alcohol, se arman escenas de violencia, de agresividad. Quizás también en la época moderna el niño percibe escenas de celos, de resentimientos, peleas, discusiones, grandes crisis de adulterio entre padre y madre. Todo esto va quedando en la personalidad del niño. En la época moderna, diríamos, encontramos que los hogares comparten menos en actividades como la sobremesa, como las conversaciones de familia. Cada uno está en las redes sociales, cada uno de nosotros estamos ahí chateando, la televisión, nuestra película preferida, los niños en sus juegos electrónicos, etc. Decimos entonces que en este ambiente moderno, la personalidad de los niños va creciendo con ciertos vacíos, con ciertas incoherencias, con ciertas contradicciones, conflictos. Y encontramos que la personalidad luego de los jóvenes es a veces un poco, diríamos, violenta, quizás excéntrica, indiferente a la sociedad, a la relación humana, etcétera, etcétera. Son muy importantes los primeros 7 años en la vida de todo ser humano. Y luego ya entra la educación formal, los estudios de la educación básica, los estudios del bachillerato, la universidad, el masterado, las especializaciones, y todo esto va definiendo nuestra personalidad. Desde este punto de vista, entonces, podemos ver 2 elementos. En la esencia, usted encuentra todo lo propio. En la personalidad, usted encuentra todo lo adquirido, lo prestado, lo tomado. La personalidad está formada por todo lo que usted ha aprendido, por todo lo que usted ha estudiado. Y esto no es suyo. Todo lo que usted conoce sobre la historia de su país, la historia universal, todo lo que conoce de álgebra, matemáticas, trigonometría, biología, química, física, informática, todos estos conocimientos son los que van formando nuestra personalidad. Entre más educación tiene usted, entre más ilustrado sea usted, su personalidad será más fuerte, su personalidad será más equilibrada. Diríamos que la educación nos ayuda para formar una robusta personalidad, una fuerte personalidad, que requiere que también sea una personalidad sana, equilibrada. Hablamos entonces
que en la personalidad está lo que no es suyo. Muchos de los elementos tomados, adquiridos, prestados o quizás usted diría robados del medio. Todo esto conforma nuestra personalidad. Esta nos ayuda, es necesaria. Esta segunda etapa que mencionamos acá tiene como objetivo desarrollar, formar una personalidad fuerte, rica, sana, equilibrada. Este es el objetivo de la segunda etapa. Debemos de recordar que el eje del cuerpo físico es el centro motor. El eje de la esencia es el centro emocional. Y el eje de la personalidad es el centro intelectual. Porque como hemos dicho, y a temor de ser muy repetitivo, la personalidad está conformada por todos nuestros aprendizajes, por toda nuestra educación, por toda la instrucción. A mayor ilustración implica que su personalidad es más fuerte. Pero resulta que la esencia deja de crecer porque la personalidad va siendo como una gruesa corteza que va cubriendo la esencia. La personalidad va cubriendo la esencia y no permite que ésta se desarrolle, ya que todas las impresiones y las influencias de la vida llegan primero a la personalidad y no penetran y permite que lleguen hasta la esencia. Para nosotros, usted diría que la palabra personalidad tiene un origen griego y luego pasa al latín como personare, que quiere decir máscara. La personalidad es como una máscara con la cual nosotros nos interrelacionamos en la sociedad. Esta máscara es lo más externo que tenemos. Habíamos estudiado en otros temas que hablábamos del mundo exterior, de la piel para afuera. Pero esta tarde estudiemos este nuevo principio que nos rodea aquí alrededor de nosotros y que esta es la parte más externa de nosotros, la personalidad. Cuando usted entra a una sala, cuando usted saluda y conoce a nuevas personas, lo primero que reciben de usted es su personalidad. Y lo primero que usted siente, percibe, le impresiona de una persona es su personalidad. Esta personalidad está conformada por una energía muy particular que pertenece a la cuarta dimensión y la personalidad está regida por 48 leyes. La personalidad es uno de los elementos que nosotros vamos desarrollando, formando y que necesitamos a lo largo de toda nuestra vida, pero también tiene su fin, termina con el cuerpo físico. La personalidad que usted utiliza ahora le es útil para usted tener éxito en la vida, para usted manejar razonablemente sus asuntos profesionales, económicos, familiares, de pareja, en todos los ámbitos de su vida natural. La personalidad va llenando esa expresión, va realizando la interrelación con los seres humanos. Entonces la personalidad tiene una función importante en la vida. Pero desde el punto de vista trascendental, cuando usted va llegando y desarrollando su vida, teniendo éxito en esta segunda etapa, y usted llega a un momento en que ha logrado sus objetivos profesionales, en sus negocios, en el trabajo, en su ocupación, con la familia, etcétera, a nivel social, a nivel político, etcétera. Pero comienza usted
en esta segunda etapa a sentir que debe haber algo más. Comienza usted a sentir como un vacío existencial, un aburrimiento, como una apatía, a pesar de lo bien que le van las cosas, a pesar de lo bien que usted va en su vida económica, familiar, profesional. Ese es el síntoma que usted necesita entrar a la tercera etapa. La tercera etapa es lo siguiente: cuando nosotros llegamos a un punto en que nuestra personalidad se ha desarrollado, es una personalidad fuerte, sana, es una personalidad en la cual madura, equilibrada, y usted comienza a sentir ese vacío existencial, esa falta de significado en la vida, esa falta de trascendencia, y usted siente esa necesidad, usted siente esa sed interior, de crecimiento interior, pero usted ha logrado ya sus metas, sus objetivos, usted va logrando esos objetivos. Ese es el momento para usted entrar a la tercera etapa. La tercera etapa es entonces aquella donde usted necesita de nuevo darle la oportunidad a que la esencia continúe su crecimiento, a que la esencia continúe el crecimiento que detuvo allá a la edad de 3 o 4 años. La personalidad es como una concha, es como una gruesa concha que no permite que las influencias de la vida, que las impresiones de la vida penetren hasta la esencia. Por esta razón, detuvo su crecimiento durante la segunda etapa. Y la personalidad comienza a recibir las influencias de la vida, comienza a recibir todas las impresiones de la vida, pero ella reacciona compulsivamente. Ella reacciona mecánicamente, estereotipadamente. Es así entonces como usted puede descubrir a través de la observación, a través de estudiarse, de observarse, de conocerse, que su personalidad contiene lo más mecánico, lo más automático que usted tiene está en su personalidad. Si usted quiere comenzar a descubrir cómo es su personalidad, dése cuenta entonces de qué es lo más mecánico en su vida. Cuando usted vive en automático, ahí se expresa la personalidad. Cuando usted hace las cosas porque lo reconozcan, cuando usted hace las cosas por impresionar a los demás, cuando usted hace las cosas por ganar una posición, por recibir reconocimientos, por recibir méritos, por recibir agradecimientos. Quizás también cuando usted está solo y no lo está viendo nadie, lo que usted hace, lo hace desde la personalidad. La personalidad también actúa por temor a ser desenmascarado, por temor a perder esa buena reputación, por temor a perder la respetabilidad que le tienen todos sus conocidos, sus vecinos, sus compañeros de trabajo, sus compañeros en sus deportes, etc. Todo lo que usted hace desde el temor a ser descubierto, desenmascarado, por perder su respetabilidad, todo eso viene desde su personalidad. Vamos conociendo entonces que la personalidad también actúa para ganar elogios, alabanzas, agradecimientos. Reconozcamos entonces cuando nos movemos desde esa motivación. Todo esto implica el accionar de nuestra personalidad.
También podemos decir que en la personalidad, en esta segunda etapa, encontramos nosotros que ella es útil, es necesaria para la convivencia humana, cumple su función y es necesario que nosotros trabajemos desarrollando la personalidad para luego poder pasar a la tercera etapa. Ustedes ven aquí el círculo y el centro, este punto de centro. Encontramos aquí la situación nuestra. El círculo sería lo más externo a nosotros, dijimos, la personalidad. Este círculo implica que desde ahí hacemos contacto con todo lo que nos rodea, nuestras relaciones personales, etc. Pero nos movemos solo en la periferia. El centro sería la esencia, eterna, innata, lo inmortal, lo que dura en nosotros. La personalidad, lo exterior, este círculo, implica que todo lo que usted ha aprendido, todo lo que usted ha estudiado, forma la personalidad como una concha, dijimos, como una fuerte corteza, pero también tiene la función de que en automático ella se toma abusivamente la atribución de responder, pero no responde conscientemente, sino que más bien diríamos es una reacción compulsiva. De esto deducimos que cuando usted recibe algo que no le gusta, que le molesta, las circunstancias comunes y corrientes de la vida, usted responde desde la personalidad, pero responde de una manera estereotipada, de una manera compulsiva, en automático. Entonces, no sería una respuesta, sino que más bien es una reacción compulsiva. Esta secretaria, nuestra personalidad, entonces se ha tomado abusivamente la autoridad y no espera que el jefe, el centro, sea el que responda, actúe, decida. Esa es la situación de nuestra vida. Nuestra vida común y corriente para nosotros es que la maneja la personalidad. Desde esa inconsciencia que ya estudiamos, ahora avanzamos y conocemos que esa inconsciencia se manifiesta desde la personalidad. Es la personalidad la que va desarrollando, desenvolviendo nuestra vida a través de reacciones mecánicas, estereotipadas, compulsivas, automáticas. Esas son las palabras que usted tiene que reconocer como manifestación de la personalidad. En la tercera etapa que nos corresponde entrar, es entonces cuando usted comienza a autoobservar su personalidad, comienza a ponerle atención a las manifestaciones estas de la personalidad y a través de la respiración profunda, a través de la autoobservación, a través de la práctica continua de la meditación, la personalidad se va haciendo pasiva. Y al hacer la personalidad pasiva, esto implica que las influencias de la vida, que las impresiones de la vida penetran este círculo y llegan hasta el centro, hasta la esencia. Y la esencia aquí se toma su tiempo, la esencia aquí con creatividad, con sabiduría, responde. Y esta respuesta entonces es sabia, es justa, es apropiada para las circunstancias. Y esta respuesta es lo que llamamos conciencia. La conciencia es la expresión de la esencia. La conciencia es la manifestación de la esencia de esta partícula divina, eterna,
que usted tiene. Entonces, repasemos estas 3 etapas. La primera etapa es durante los primeros 3, 4 años del infante, en que la esencia tiene la oportunidad de expresarse directamente, en que la esencia recibe de la vida las influencias, las impresiones, y en esta primera etapa la esencia fluye en nosotros como amor, ternura, afecto, fluye como voluntad. El niño entonces es natural, espontáneo, salvaje, ingenuo, con esa inocencia supina, con esa capacidad de asombro. Esta es la primera etapa. La segunda etapa es larga, porque implica toda la formación de esta rica personalidad. Todos los largos años de crianza, formación, educación, especialización, etc. Y dése cuenta que puede ser que solo lleguemos hasta allí. Para la vida mecánica no necesitamos más. Para la vida externa, mecánica, común y corriente, diríamos que podemos tener éxito económico, social, político, alcanzar autoridad, alcanzar poder, lograr formar nuestro matrimonio, nuestra familia, ser un hombre apreciado, respetable, que gana menciones, méritos, honores, reconocimiento, etc. Esta es la segunda etapa. Pero cuando usted comienza a sentirse un poco hastiado, cuando comienza a sentir una falta de significación en su vida, cuando comienza a sentir un vacío, un aburrimiento, un vacío existencial, es porque está necesitando llegar a la tercera etapa. La búsqueda de trascendencia, la búsqueda de significado para su vida, la búsqueda de lo profundo, lo interior, lo trascendental. Esa es la tercera etapa. Entonces, decimos que en esta segunda etapa somos muy ricos en personalidad y pobres en esencia. Como usted puede darse cuenta, entonces a lo largo de la educación nos convertimos en seres muy educados, sobreeducados, muy ilustrados, conocemos de todo con relación al mundo externo, realmente nos movemos con un buen lenguaje, una buena comunicación, nos movemos muy apropiadamente, con una conducta, con un comportamiento social apropiado, etcétera, etcétera. Vemos que somos ricos entonces en la personalidad y pobres en la esencia. De ahí viene esa parábola de Jesús el Cristo, cuando en varias ocasiones menciona y dice que es más fácil que entre un camello por el ojo de una aguja que un rico entre al reino de los cielos. Por supuesto, estando en esas condiciones, es muy entendible. También encontramos otro pasaje en los evangelios crísticos donde llega un joven y le pregunta qué más le toca hacer, porque ya ha hecho mucho espiritualmente. Y Jesús le dice, bueno, deshazte de toda tu riqueza y entregas a los pobres. Esto hace alusión a la tercera etapa, a entrar a la tercera etapa, a ese trabajo en que la personalidad tiene que ponerse al servicio de la esencia. Ahora lo ve usted con claridad. Pero este trabajo solo se puede lograr a través de autoimpulso, que usted sienta por sí mismo
ese autoimpulso que viene desde la esencia misma. La esencia solo puede desarrollarse por autoimpulso, por comprensión, que usted comprenda su situación de vida, que usted comprenda esos sentimientos, ese sentimiento de vacío existencial, de falta de trascendencia. Y además de eso, por el trabajo sobre sí mismo. No podemos entrar a la tercera etapa si no es a través del trabajo psicológico sobre sí mismo, del trabajo del despertar de la conciencia, a través de esfuerzos, de superesfuerzos, trabajos conscientes, trabajos voluntarios. Precisamente ahí vamos entrando a esta tercera etapa, a ese tercer desarrollo. El trabajo comienza entonces desde la personalidad, como usted se da cuenta. Para acrecentar a nuestra esencia, para desarrollar a nuestra esencia, comenzamos a trabajar desde la personalidad, haciéndola pasiva para que la esencia se convierta en activa. La personalidad siempre nos da muchas veces un falso enfoque. Por ejemplo, usted conoce la frase de ignorantes ilustrados. Ignorantes ilustrados quiere decir que tenemos mucha ilustración en la personalidad, que conocemos mucho sobre el mundo que nos rodea, lo exterior, pero nos ignoramos a sí mismos, pero no tenemos conocimiento propio, porque la esencia está subdesarrollada. A eso hace alusión esta frase, ignorante ilustrado. Para salir de este estado de ignorante ilustrado, tenemos que pasar a esta tercera etapa. En esta tercera etapa, usted encontraría también otro ejemplo. Imaginemos el pan. El pan está hecho de harina, de agua y fuego. 3 elementos. Un pan simple. Bien, igual diríamos de nosotros que el ser humano, para que sea un ser humano completo, debe estar formado de personalidad y esencia. Pero si la esencia está subdesarrollada, entonces no llenamos los elementos para ser realmente un ser humano completo, desarrollado. Ese fuego interior nos falta, esa esencia desarrollada. Si una persona tiene solo harina, no puede hacer pan. Si una persona tiene solo agua, tampoco podría hablar de tener pan. Si una persona tiene solo fuego, tampoco podríamos hablar de que podemos tener pan. Entonces usted tiene cuerpo, esencia y personalidad. Pero los 3 elementos deben de desarrollarse. Así como cuidamos el cuerpo, primer elemento, lo cultivamos, lo mantenemos sano a través de la alimentación, del movimiento. Asimismo, cultivamos la personalidad a través de la educación. Ahora le toca entrar a la tercera etapa, a cultivar, a desarrollar su esencia, lo suyo, lo propio. Dese cuenta que en la personalidad las cosas pueden cambiar. Por ejemplo, si a los 25 años su hijo, su hermano, va y se muda y se traslada a vivir en Europa, en Francia, en España o en Italia, va como ecuatoriano, va con la personalidad de latinoamericano, pero luego vive allá 20 años y después de 20 años regresa, usted diría que ha cambiado su personalidad, que ha asimilado mucho de la cultura europea, de los hábitos, las costumbres, la forma de expresarse, de comunicarse, etcétera. Habla ahora 3 idiomas, viene con otra personalidad distinta. Entonces,
hablamos que la personalidad puede modificarse, alterarse, cambiarse, cultivarse y finalmente se pierde.